cómo nos conocimos o cómo fue la historia entre Jaime y yo. Y la verdad es que es una historia muy larga que ha tenido diversas etapas, de hecho muchas etapas, porque bueno, ya lo decía Jaime bien, que él daba clases de filosofía y de historia y compartía como en un grupo de personas, entonces interesadas obviamente en los mismos temas. Nos preguntan, ¿quiénes han sido sus más influyentes profesores o maestros? Pues créanlo que mi más grande influyente profesor no tiene nada que ver con el esoterismo, o sí, no lo sé. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Buscadores del fuego interno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Religare. Y la verdad es que estamos de fiesta, estamos muy contentos porque la Academia Ignis Regnum está cumpliendo 11 años de vida, y la verdad es que para nosotros es súper emocionante, pues nos llega de mucha emoción, ¿no? Claro, de mucha satisfacción, de mucha, sí, nos conmueve. Nos llena de orgullo, la verdad, esa es para qué decir otra palabra, nos llena de satisfacción, de orgullo, nos sentimos muy contentos y este religare va a ser un religare especial porque no queremos hacerlo desde el punto de vista académico como siempre son nuestros religares, sino desde el punto de vista de nuestro podcast Humano y Sensible, que también ya va a comenzar nuevamente la segunda temporada. Entonces, queremos contestar preguntas que nos han hecho los compañeros buscadores del fuego interno de la academia, que pues siempre la parte en la que nos vinculamos pues es la parte académica. No quita de ello que, por ejemplo, en nuestro curso de Kabbalah pues se comenten cosas personales, se hacen cosas familiares. Y en todos los cursos, exactamente. Exacto, buscadores. Como al final leemos los unos a los otros, pues se vuelve íntimo la interacción. Y entonces siempre les han quedado dudas sobre cosas personales nuestras. Sí, buscadores, la verdad es que estábamos pensando qué hacer para este aniversario y habíamos pensado en algún tema, pues sí, didáctico, del tema que siempre va a los religares, que es para compartir conocimiento y así, pero sentíamos que esta ocasión como que no queríamos algo así. Especial. Y nació la idea de hacerlo como un tipo humano y sensible por el religare y tal, y entonces surgió la idea de mandarles a ustedes pues que nos contaran qué dudas tenían sobre nosotros, sobre la academia, discretas, indiscretas, académicas, de no académicas, tipo, de exacto. Chisme. Y la verdad es que me he divertido mucho y estoy muy sorprendida porque son muchas preguntas. De hecho, pues yo creo que esta va a ser parte 1 y tendremos que hacer una parte 2 porque sí, realmente son muchas preguntas y obviamente pues no queremos que se nos escape alguna o no contestarlas todas, pues porque ustedes también se volcaron para hacernos las preguntas, ¿no? Entonces, de hecho, y además es bien importante porque Ignis Regnum nace un Viernes Santo 18 de abril, y este número 11 aniversario pues es igual. Ignis Regnum cumple 11 años en un Viernes Santo 18 de abril. Exactamente, buscadores. Entonces, muchas gracias, felicidades a ustedes también porque pues bueno, ustedes son gran parte de nuestro motor y pues yo emocionada porque hay unas preguntas y hay unas que me entusiasman mucho y otras que me han dejado pensando y otras que me hicieron reír y así, ¿no? Muy padres, la verdad, y pues empezamos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y denle like, buscadores, denle like, déjenos los comentarios. Miles de comentarios, queremos ahí miles de comentarios. Exactamente, déjenos los comentarios de quien nos hizo la pregunta, que se la contestamos, qué opina, eso estaría padre, y también de las otras, obviamente. Denle like, coméntenos, si no nos siguen, buscadores, síganos, ya saben que para nosotros siempre es bien importante eso de que nos sigan, le pongan la campanita y nos dejen aunque sea un sticker de un emoji o algo, pues ¿no? Nos dijeron los buscadores que deben ser más de 3 palabras para que el algoritmo funcione. Sí, bueno, así 3. que no dejen stickers, tienen que dejar 3 palabras. Me gustó mucho, eso es, así. Mi mamá me mima, no importa lo que sea, pero déjenlo. Entonces, bueno, buscadores, fíjense que fueron tantas que nos hicimos a la tarea de intentar organizarlas en categorías. Entonces, yo voy a llevar el control de las preguntas y la idea es ir como una por categoría e ir así saltando, ¿no? Porque si no, ¿qué tal que no cubrimos todas las categorías? Vale. De hecho, mi primera idea era primero las académicas y luego las chismosas, para que los chismosos nos quedáramos hasta el final. Pero, pues no, mejor así salteándolas, ¿no? Vale. Entonces, vamos a empezar con una que dice así: ¿qué les inspiró a crear un espacio para compartir, transmitir sus conocimientos? Bueno, ¿qué nos inspiró? Yo creo que, por lo menos en mi caso, porque yo comencé mucho tiempo antes que Brenda, es decir, pues 20 años antes. Cuando no, 10 años. 10 años, porque yo ahí va la parte chismosa.
Es decir, pero no la cuentes. No la cuento. Yo ya daba cursos de tarot, cursos de control mental, cuando conocí a su mami de Brenda, y él estaba impartiendo curso de tarot y curso de control mental después a su mami, pero Brenda siempre fue muy estudiosa desde chiquilla, y entonces le decía a su mamá que quería aprender lo que ella estaba aprendiendo. Y entonces la forma en la que Brenda y yo nos conocimos, pues precisamente fue en un curso. Pero ya contaste la chismosa un poquito, pero... un poquito, entonces yo creo que de lo mi que... parte siempre fue. Exacto, siempre fue como algo tuyo compartir. De hecho, Jaime daba clases también en la universidad de computación. Ah, sí. O sea, como que siempre tuvo esta vena... En la universidad no, en el ayuntamiento de Naucalpan. Yo ya estaba en la universidad, precisamente en la carrera, en el poli, cuando pues estaban en boga, las computadoras estaban recién surgiendo, creo que nació Windows 95 en aquel momento, y las nuevas paqueterías de Microsoft, etcétera. Y pues a mí me gustaba mucho, todavía no había internet, entonces con las ayudas y todo, pues me volví... Con el clip. Con el clipecito exactamente de Windows. De Office, el clip sí, de Office. Windows, ajá. Aprendí muy bien, y entonces me contrataron para darle cursos a las secretarias y a los contadores de Excel, de Word, de etcétera. Exacto, entonces Jaime siempre tuvo como la vena de enseñar, exactamente, sí. Compartir conocimiento, y tiene esa facilidad. También en una prepa aquí en Nesa di clases de filosofía, di clases de matemáticas. Fíjate, matemáticas. ¿Qué matemáticas eran? Creo que era estadística, di clases de estadística y de álgebra. Vean, esa sí no me acordaba. Uh-huh. Pues sí, buscador. Entonces Jaime siempre tuvo esa vena, y yo siempre... Es decir, para mí no era tanto del mundo esotérico y tal, sino más bien, o sea, sí, desde ahorita les contamos esa historia, pero siempre fue más como que yo lo orientaba hacia la difusión cultural. Ella es muy buena en eso. Hice gestión cultural para exposiciones en el Museo del Chopo, festivales de animación, tuve mi cineclub en la licenciatura y con la filmoteca y todo, ¿no? Entonces para mí era como muy importante hablar del arte para entendernos como individuos y entender el contexto social y entender como el simbolismo y la historia del arte, etcétera, 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 a partir de la cinematografía. Entonces, en el cineclub hubo un momento en el que dimos cursos de dirección de arte, y otros compañeros que formábamos parte del cineclub, pues tenían como otras disciplinas, y cada quien dio pues un curso de acuerdo a su propia disciplina. Entonces, siempre quise tener como esa parte docente, particularmente en la historia del arte, que es un curso por ahí que tenemos en pausa, pero ya lo daremos en algún momento, de historias de religiones comparadas, más específicos de arcanos, etcétera. Pero bueno, siempre fue como la difusión cultural, y la verdad es que cuando nos juntamos fue como algo consecuente, o sea, como que nuestra vocación de alguna manera creo que sí es compartir, comunicar a los demás aquello que nos apasiona y que pensamos que puede significar para los otros también algo importante y que les puede colaborar, porque pues siempre la docencia o compartir conocimiento, pues a lo que más nos obliga es a nosotros mejorar. Es decir, realmente cuando uno comparte algo es porque más o menos le sabes, y esa es la realidad, ¿no? O sea, tienes un porcentaje de aprendizaje bien aprendido, pero cuando enseñas te das cuenta de pues cuántas cosas te faltan, o te vas especializando o vas perfeccionando el estudio. Entonces creo que siempre ha sido esta vena de Jaime mía curiosa, con el gusto de compartirlo, y la curiosidad siempre, ¿no? Porque siempre vamos Jaime y yo haciendo más cursos, y esos más nos van haciendo querer hacer más y nos abren un campo. Entonces creo que es más bien la vena creativa y de comunicadores. Claro, y algo muy importante, como Ignis Regnum, ya Brenda y yo juntos, pues nuestra intención siempre fue reivindicar los sistemas oraculares. O sea, desde que ella me conoce, que era una pequeña, pues ella era una mujer muy inteligente, muy puntual, muy estudiosa, muy recta en sus estudios, y para nada ni su mami ni ella creían en estas cosas de los dones y tal. Y bueno, siempre desde que platicamos ya grande, que nos volvimos a vincular,
porque dejamos de vernos muchos años, pues platicamos sobre eso, ¿no? O sea, es que de todo lo que yo he aprendido, me decía ella, y de lo que tú sabes, pues nunca ha habido charlatanería, nunca ha habido cosas raras. Exacto. Y pues siempre fue esta vena de compartir, pero no compartir por compartir, sino compartir con una misión, y esa misión era precisamente reivindicar los sistemas oraculares a sus bases fundamentales, que son la historia de la humanidad en todas sus vertientes. Exacto, y es que al final todas las preguntas que nos hicieron van un poco ligadas, pero creo que ahorita vamos a ir a la personal, porque pues ya va, o sea, es inevitable hablar de la personal. Y bueno, hay una que se responde muy rápido. ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo 34 años, Jaime tiene 52 y Xipe tiene 3. Entonces, esas son nuestras edades. Dice Xipe que siempre va a ser un bebé que tenga 15. Exactamente, que esté ya no sé cómo, pero de 15 años, pero va a ser un bebé. Muy bien, entonces esa fue rápida de contestar. Y la otra es, pues, cómo nos conocimos o cómo fue la historia entre Jaime y yo. Y la verdad es que es una historia muy larga que ha tenido diversas etapas, de hecho muchas etapas, porque, bueno, ya lo decía Jaime bien, que él daba clases de filosofía y de historia y compartía como en un grupo de personas, entonces interesadas obviamente en los mismos temas. Entonces mi mamá entró a ese mismo grupo de estudio, talleres filosóficos, talleres de estudio, y entonces mi mamá iba y a mí me causaba mucha curiosidad porque la veía que estudiaba y me llamaban la atención los temas, porque era filosófico, esotérico, del desarrollo del ser, o sea, de como muchas materias, ¿no? Y para la liberación del ser, que es como lo más importante, y entonces a mí me llama mucho la atención porque desde muy pequeña me gustaba mucho leer sobre el lenguaje corporal, sobre psicología, sobre cuentos, sobre... mi mamá siempre tenía libros de astrología, de tarot, de cabalá, ¿no? De todo esto siempre fue como parte y del arte y todo, siempre fue parte de mi mundo por mi mamá. Y entonces le decía, oye mamá, yo quiero ir. Yo tenía 13 años cuando eso sucedió. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, pero es que estás muy chiquita, o sea, no, pues estás muy chiquita, no, todavía como que no son temas para una niña, ¿no? Entonces, pero bueno, yo le insistía y ya mi mamá le preguntó a Jaime si podía yo asistir a los grupos, y me hicieron una entrevista o me conocieron o algo para que vieran como mis capacidades, pues más, ¿no? Que mi nada madurez. Que si se sabía sentar y quedarse quieta, más que nada era eso, ¿no? Sí, bueno, yo según mis capacidades sí, la verdad es que bueno, tenía 13 años, pero no me comportaba como una niña de 13. Siempre fue muy madura para mi edad en ese tiempo, sí. ¿No? Entonces, bueno, me aceptaron en el grupo, y entonces ahí es la primera etapa, porque Jaime fue mi maestro, es decir, Jaime fue mi maestro por más o menos como 6 años, yo diría. Bueno, no menos, de los 13 a los 16, casi 17 años. Ajá. Entonces fue mi maestro, y pues así fue como nos conocimos. Pero bueno, después pasó que nos separamos, mi mamá y yo dejamos de ir a las clases con Jaime y al grupo, y entonces bueno, pasaron los años. Después pues pasan cosas, ¿no? Mi mamá se muere, yo tenía 19 años, etcétera, ¿no? Y ya después estabas en tu carrera, estaba yo en mi carrera, me fui a Cuba, estaba en la dirección de arte, en lo de la gestión cultural que les comentaba, Buscadores, y luego pues ya Facebook Jaime me invitó de nuevo a integrarme a los grupos de estudio. Exacto. Y ya entré, nos volvimos a ver, y ya pues ya nos hicimos amigos. 23 años. Sí, de hecho primero nos hicimos amigos porque bueno, primero era mi maestro, y bueno, ya después yo lo admiraba siempre como mi maestro y tal, y ya después sucedió que nos hicimos amigos en la primera parte de cuando regresé a los estudios, y ya después de un tiempo pues ya nos hicimos pareja, ¿no? Pareja, sí, novios, y pues ya hasta finalmente que empezamos a vivir juntos, y pues ese ha sido el sistema. Pero en una de las preguntas, me interesa mucho la parte de contestar una pregunta que también viene acá, que es cómo llegamos al método que imparte Ignis Regnum. Exactamente, y ahí viene la parte interesante, porque cuándo fue que empezamos o cómo fue que empezamos. Exacto. Que es parte de la primera pregunta, porque, es decir, con esto que les cuento de la historia de Jaime y yo, pueden ver que es una historia de mucho tiempo, pero que sobre todo uno de los vínculos más
fundamentales, yo diría. O sea, sí, son todos, somos amigos, somos parejas, somos socios, somos un montón de todo, ¿no? De relaciones que se podrían como establecer, pero uno de los primeros vínculos fue justamente la filosofía y el estudio y el esoterismo y tal. Porque de hecho con Jaime fue mi primer curso, con él tomé mi primer curso de tarot cuando yo tenía 13 años más o menos. Por ahí tengo mi cuaderno, me acuerdo, ahí está hasta con mi letra como de niña, la verdad, todavía. Y mi primer curso de astrología, mi primer curso también de Kabbalah. De runas. De hecho, de runas. De hecho, me acuerdo mucho que, bien chistoso, porque cuando yo tenía 13 años iba en la secundaria. Entonces me acuerdo, o sea, apenas entrando en la secundaria, porque yo llevaba un año atrasada o algo así. O sea, porque hice primero de inglés antes de entrar a la primaria. Entonces, me costaban mucho las matemáticas y mi mamá me pegó en mi closet, que estaba mi cama y enfrente del closet, ¿no? Entonces mi mamá me hizo como un bosque con las tablas de multiplicar en el sol, la tabla del 5, ¿no? En el árbol, la tabla del 3. No sé, así para que yo, pues, me las aprendiera de una forma que ahí estuvieran todo el tiempo, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando entré a estudiar con Jaime, despegué todos esos que mi mamá me hizo y pegué ahí mi árbol de la vida. El árbol de la Kabbalah y el alefato. Y yo me acuerdo, o sea, lo recuerdo perfecto, que yo no entendía nada, o sea, ya hacia la distancia, pues no tenía ni idea de qué estaba, o sea, no tenía ni idea de nada, pero bueno, ahí fueron como mis inicios, a los 13 años igual, que Keter, que Jochma, y me aprendí los nombres de memoria y las letras, pero no es que yo entendiera realmente su función, solamente me causaba interés. Entonces, bueno, así fue el desarrollo con Jaime y conmigo, y entonces decía yo, el primer vínculo fue pues ¿no? O sea, la academia, el deseo de compartir, porque ya después yo también daba clases junto con Jaime en este grupo de estudio y compartía mis estudios ante los demás, ¿no? Y hacía todo este desarrollo. Entonces empezó la didáctica ya en conjunto y vimos que pues hacíamos un buen equipo en tanto la didáctica, porque pues tenemos métodos diferentes, ¿no? Muy diferentes. Muy complementarios al mismo tiempo. Y justo de ello va, porque preguntaron, bueno, ¿cómo se desarrolló el método? El método de la lectura lo desarrolló Jaime hace 30 años. Como me regalaron un tarot y nunca me gustó el librito que traía, era un tarot tot, me acuerdo, y el libro no me convencía en lo que decía como significados de las cartas. Decía, esto es muy general, esto no, pues son cosas que se repiten entre un lugar y otro, no me gusta. Entonces fui a comprarme otros tarots. Y realmente yo era muy escéptico del tarot, siempre lo fui, hasta que me regalaron ese tarot. Y entonces me fui a comprar un tarot. Porque te gustó, ¿no? Me llamó la atención, dije, a ver, esto tiene simbolismo, y ya de alguna manera el simbolismo ya era algo que me llamaba mucho la atención. Desde muy pequeño leí la Biblia y me gustaban mucho los símbolos y tal, tenía mis libros de simbolismo y decía, bueno, pues a ver, ¿qué dice esto? Y entonces me fui a comprar otro tarot, me compré un tarot Visconti, un tarot escapino, y después me compré un tarot hermético. Y veía que los libros tampoco me funcionaban. Y justo ahí empieza la parte que nos preguntan, ¿quiénes han sido sus más influyentes profesores o maestros? Pues créanlo que mi más grande influyente profesor no tiene nada que ver con el esoterismo, o sí, no lo sé. Es mi profesor de composición arquitectónica en la carrera, Pablo Francisco Peña, porque con él y con otro compañero Víctor hicimos un método de diseño con toda la rigurosidad que requiere un método de diseño. Y entonces, precisamente gracias a todos esos conocimientos que me ayudó a formar el profesor, científicos, sí, yo dije, bueno, pues esto debe tener un orden, debe tener una estructura, ignorante todavía de toda la estructura cabalística que iba detrás del tarot, simplemente eran las cartas y el simbolismo. Y entonces me dediqué a hacer una matriz de interacciones entre las cartas. O sea, ¿ni habías leído a Aleister Crowley? No, ni había leído. Bueno, había leído, pero no... Pero no como el estudio, pues. No lo había conectado, exacto. Libro de como paso, libro de paso, exacto. Había leído Eliphas Levi, El dogma y ritual de alta magia, pero no me casaba nada, o sea, no conectaba nada porque todavía no tenía yo la estructura. Y entonces me hice esa matriz de interacciones, se iba con alguna persona, amigo, oye, te leo, fíjate que me gustaría aprender esto, y pues no encuentro cómo hacer el sistema. Y entonces yo le decía, a ver, tiro unas cartas y yo hago la combinación y te digo cuáles son los posibles significados, y tú me dices por dónde va la historia, si va por acá o va por allá. Y después, pues sí, ya de muchas lecturas, entonces logré hacer un sistema de lectura.
pero no tenía fundamento filosófico ni tenía un fundamento simbólico. Tenía un fundamento práctico, yo lo había logrado y era muy precisa mi lectura, pero como para impartirla, pues era a partir de lo que yo sabía, era de mi cabeza nada más. Y entonces justo cuando regresa a mi vida Brenda, volvemos a platicar del tarot y entonces la maestra en dirección de arte y la maestra en simbolismo, que es ella, me dice, bueno, pues esto lo tenemos que bajar a algo que sea concreto, porque si va a depender nada más de lo que tú dices, eso no tiene ninguna validez filosófica. Y entonces ella, con su vena cuestionadora que tiene en esos métodos, dice, a ver, vamos a analizar y tal, y ella empezó a describir cada uno de los signos y los símbolos de las cartas, a desmenuzarla, y entonces resultó que era lógico que lo que yo había coligado de manera práctica, pues ella lo fundamentó de manera simbólica. Y entonces así nace el método Ignis Regnum para todo, para Kabbalah, para tarot, para astrología, para runas, sí, etcétera. Así es, buscadores, sí, así nace y finalmente se vuelve un sincretismo entre la experiencia y el estudio y conocimiento de Jaime y la propia mía y de diferentes disciplinas. Eso es algo que siempre les hemos dicho, porque luego nos preguntan qué tarot, qué libro ha sido como el que nos ha enseñado más cosas sobre el tarot o Kabbalah o así, y de verdad, yo sé que a veces hasta yo lo pienso, ¿no? Y suena como extraño, porque creo que realmente ningún libro en específico de esoterismo, de tarot, de Kabbalah, tal, ha sido tan significativo como el diálogo que yo puedo tener con Jaime, y creo que ahí es el punto que Jaime ya se adelantó. Filosofía pura. Que ahí Jaime ya se adelantó, exacto, a responder quién ha sido su más gran maestro, que ya dijo que fue su maestro Peña de la licenciatura. Pero bueno, yo estuve pensando y también me vinieron a la mente algunos maestros de tu licenciatura. Es ingeniería. Ay, ¿qué dije? De mi licenciatura. Ah, bueno, yo no soy licenciado. Ah, no es una licenciatura. No, es una ingeniería. ¿No sales licenciado ingeniero? No, sales ingeniero. Bueno, el ingeniero. Entonces, ay, se me fue. Que yo había pensado también en algunos maestros de mi licenciatura y así, pero pues no, la verdad es que creo que finalmente el más grande maestro pues ha sido Jaime. O sea, realmente creo que más allá de la teoría y más allá de los libros o más allá de las fuentes, creo que más bien es el diálogo que podemos establecer entre él y yo, porque se vuelve un diálogo filosófico, es decir, ponemos en las pláticas que tenemos, pues ponemos una tesis, ¿no? Y yo le digo a Jaime, oye, mira, estaba pensando esto y esto, ¿no? ¿Qué opinas? Y ya él me da su opinión y yo le contesto y se vuelve así como un debate, pues un debate filosófico, y al final entre los dos pues vamos cuestionándonos y sacando conclusiones o ya teniendo más dudas, ¿no? Y entonces nos quedamos cada uno como pensando en algún tiempo, y luego, oye, ¿te acuerdas qué tal y tal? Pues fíjate que ¿qué tal? O Jaime se está bañando, oye, Brenda, tal, ¿no? O yo estoy haciendo, sí, abrochándome las agujetas, ay, oye, fíjate qué tal, ¿no? O sea, creo que más bien eso es lo que más me ha ayudado, más que, porque tuve una época, igual Jaime, lo hemos platicado, una época en la cual, y yo sé, y yo sé que ustedes consideran que eso es como lo más importante, en la cual me dedicaba solamente a leer y 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 a pensar lo que dijo tal y a pensar lo que dijo tal y a pensar y a contener información que fue una deducción de otros, pero nunca sentí que conectara. O sea, yo sentía como que no entendía nada todavía, ¿no? O sea, como que no entendía nada. Bajaba. Como que no bajaba. Datos en la cabeza. Exacto, como que no conectaba, como que todavía era como información, pero no entendía como la carne de los sistemas oraculares y de todo esto del desarrollo del ser, hasta que encontré a Jaime y de nuevo pues y empezamos a tener estos diálogos filosóficos, y ahí fue cuando y es que por eso cuando yo leí tal, a lo mejor mucho que de los primeros textos que discutimos fue tu reforma del pensamiento. Exacto, hice un texto que se llamaba La reforma del pensamiento. Hicimos un podcast de eso, en el cual hago el discurso sobre cómo debemos de reformar nuestra manera de pensar, cómo romper con las estructuras de pensamiento, etcétera. Entonces yo lo escribí, se lo presenté a Jaime y él me hacía correcciones de estilo, porque Jaime también fue corrector de estilo. Entonces, y como que bajarlo al pensamiento, al papel, pero más que nada el discurso. O sea, creo que eso es lo más importante que de todo, buscadores, y lo que me ha dado pues la experiencia con que ha sido mi maestro Jaime desde muy pequeña, desde muy chiquita, y pues ver la pasión con la que explica y tal, y que a mí me pasa igual, ¿no? Pues entonces yo creo que esa es la respuesta. Bueno, entonces, sin duda, yo creo que ahora que lo dices, si no es por coba, sino que me cae el 20. O sea, sí, en su origen creo que puedo pensar en Peña como uno de mis grandes referentes,
Pero sin duda ya en el transcurso de Ignis Regnum, pues yo puedo decir que tú me has ubicado, porque igual yo tenía muchas ideas, pero no estaban realmente fundamentadas, como tú dices, aun cuando se podría tener el discurso filosófico, porque precisamente pues ya se ha leído a Platón, a Sócrates, pues sí, a Descartes. ¿Ahora qué piensas tú? Ahora ¿no? tú qué piensas, Exacto. Eso sí, yo creo que tú lo has hecho también. Y yo creo que es el origen de que Ignis Regnum sea una academia, porque ustedes saben que las academias en origen pues tenían este propósito, o sea, sí, estudias, pero eso al final no importa, se trata del diálogo que podamos establecer entre yo y el otro, que me confronte y me cuestione, y no para sacar conclusiones definitivas, no es como Sócrates, que a veces decía una cosa y luego decía otra, y los que lo estudian dicen es que se contradice en sí mismo. Pues claro, porque el discurso va cambiando dependiendo del contexto del que estemos hablando, etcétera, porque finalmente es eso, cuestionar al ser, y que es parte, lo que les decía de la Academia Ignis Regnum, que es parte del corazón de Ignis. Por eso nuestros cursos siempre son para pensar, es decir, nunca es que les demos como cosas algo así que se vayan a aprender de fijo, de memoria, o se lo vayan a aprender de memoria, o que les demos una bibliografía así, si no lees este libro no vas a entender nada, ¿no? Por eso siempre les decimos, lo que importa más es que ustedes hagan esta reflexión y por lo menos un diálogo interno o entre ustedes, ya que se van haciendo, nos vamos volviendo una comunidad, pues que haya este discurso filosófico, porque creo que eso es lo más importante. Por eso en Kabbalah todo el tiempo es un cuestionamiento, es reflexión acerca de uno mismo y tal. Entonces eso es, y decía como las escuelas, la academia griega, en la cual era el propósito, y yo creo que en ese sentido de la academia griega, pues Jaime es como mi amigo, y esto es bonito, porque o sea, no tanto como, sí, mi maestro, pero mi amigo, porque yo le puedo decir cosas que pienso, y él en amistad, pues, que es un amor ágape, ¿no? Un amor de compartir. No es eros, es ágape. Exacto, él me puede cuestionar, y yo sé que no lo hace y de alguna manera también es filio, ¿no? Y que no lo porque haces por contradecirme, sino que es para hacerme pensar, y eso es algo que a mí me gusta mucho, y que es parte de la academia, y yo creo que por esa comunicación que hemos logrado tener, y hemos logrado tenerla, porque no crean que siempre ha sido fácil, claro, o sea, justo que eso responde a otra pregunta que nos hicieron, que como pareja, pues qué se siente tener una empresa, un negocio, una academia, un X que trabajas con la otra persona 24/7, pues se siente muy bonito, la verdad es que da mucha satisfacción y mucho orgullo, porque independientemente de los momentos álgidos, tanto para bien como para mal, pues la estabilidad que le da a la vida a una persona, saber que puede contar en el otro para diferentes aspectos de su vida, creo que eso es súper valioso. Sin embargo, pues las cosas que han sido difíciles, pues es que es justamente incorporar diferentes mentes que son completamente distintas. Como estábamos diciendo, pues mi mente es estructurada, es ingenieril, y la mente de ella es mucho más filosófica, mucho más de ver los grandes panoramas más que ver las puntualidades. Que es raro, porque al final yo pues llevo la estructura económica, por decir así. Exacto, sí. O sea, es como un complemento extraño. Un complemento extraño, sí. Pero sí, al final lo más complicado creo que fue la comunicación, porque tú tienes una ingeniería, una mente ingenieril. Sí, claro, y entonces creo que nuestros más grandes problemas no tuvieron que ver con lo filosófico o con la academia misma, sino con los accesorios de la academia, que son pues la fabricación de joyería, la fabricación de piezas de piel, bolsas, etcétera, porque Brenda, por ejemplo, se le ocurría un dije, ¿no? Y me acuerdo en una ocasión mucho que estaba haciendo un dije de un libro de Aries, y pues tenía un mecanismo de bisagras, etcétera, pero eso no fue lo primero que tuvimos como pleitos. Ya para ese momento ya nos entendíamos. Vamos, es que buscadores son cosas muy sencillas y que ustedes dirán cómo puede ser, pero bueno, yo tengo dislexia y tengo algunas, ¿cómo se llama? Pues divergencias cognitivas, entonces hay cosas que a mí se me complican mucho. Es chistoso. Por ejemplo, es una broma que ya tomamos muy de momento, porque ahora es que estamos comiendo mucho huevo. Ella siempre me dice, ¿te hago unos huevos tibios? Le digo, ¿tibios o duros?
duros, y nunca puede acordarse que los huevos están duros. Nunca sino lo tibios. digo correctamente, Exacto. ¿no? Pero bueno, Jaime ya entendió que para mí, o sea, los tibios son los duros. Pero, entonces, como este tipo de cosas en el que, no sé, imaginen un cubo, ¿no? ¿Cuál es el alto, el ancho y el profundo? Eso de entenderlo, yo sé que llevamos en la secundaria y llegamos también, de hecho yo en artes visuales llevé geometría y llevé en joyería también diseño, dibujo técnico, llevé esas materias, buscadores, pero para mí es tan complicado entenderlo que yo lo hacía aprendiendo a ver cómo movían las cosas porque yo no podía entender, o sea, no, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces para mí el alto, el ancho y el profundo con Jaime fue así un tema súper complicado porque él me decía ancho y le daba el alto, ¿no? O me decía alto y le daba el profundo. Y yo le decía, pero es que ¿cómo? O sea, y entonces primero fue como un conflicto y ya después fue así como, a ver, ya Jaime ya me tuvo más paciencia y me dijo así, el dibujo es así y entonces este es el alto y este es el profundo y tal, ¿no? O sea, pero vamos, este es un ejemplo de varios que fueron así como más bien técnicos, pero que al final es tomarlo como maestro en ese sentido y no como pareja. Creo que también ahí era como el tema dividir complicado. Esa parte es súper importante y ha sido muy importante. Es decir, nos preguntan que por qué no nos besamos nuestras bocas en los videos. Pues porque no estamos en ese tono. Es decir, sí es mi esposa, pero pues en este momento pues somos dos compañeros. Lo que les decía, como amigos, ¿no? Como amigos, que estamos compartiendo un conocimiento y que de pronto pues quizá no es porque no case, sino porque quizá no venga al caso. Es decir, sí, pues nada que más. Que Sofi nos dijo, ¿y por qué no se besan sus bocas? Y es que es eso, exacto, o sea, como que estamos en como que el rol, pues, o exacto. sea, como que estamos en el rol de la didáctica y estamos en la mente, o sea, estamos realmente en un discurso mental y tal, pues que no me dan ganas y de es que para de darle un beso o algo, ¿no? Claro. Exacto, porque si no se vuelve personal. Exacto, y más bien ya se vuelve personal. Y desde muy pequeñita, ella, aunque era mi amiga, ahora la hija de mi amiga, pues no era nada mío, vamos. Sí. Ella estaba ahí sentada junto con todos los compañeros y a ver, ¿qué estás disertando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Eran cuestionamientos directos. De hecho, y lo aprendimos desde muy pequeña ella, pues a tener esta distancia objetiva en el discurso filosófico, en el debate. Yo creo que es eso, desde siempre fue así, la distancia, pues, o sea, no es algo íntimo, es una cosa mental, claro, entonces creo que ahí es de donde lo hemos separado y es como algo implícito, es súper extraño, ya que me pongo a pensarlo, porque no fue como acordado, oye, y en los videos no nos vamos a dar los besos, ni te voy a decir mi amor, ni te voy a dar la mano, ni nada, ¿no? Ni te voy a hacer así cariñitos, ¿no? O sea, fue algo implícito desde el inicio y pues así fue naturalmente, pues porque ¿no? así era nuestra forma de llevarnos toda la vida. Exactamente, en lo académico. Entonces, pues ha funcionado muy bien Buscadores y creo que así va. Y algo que dijo Brenda muy importante y que a nosotros nos causa mucha risa de pronto, en alguno de los videos nos dicen que yo le interrumpo o que ella me interrumpe, pero pues es que eso no es verdad, es que es un ritmo que quizá para otras personas les resulte complejo la manera en la que nos comunicamos. O a lo mejor invasivo. Exacto. Pero no, la verdad es que para mí yo nunca, o sea... Bueno, hay veces que sí, yo lo siento, pero ¿por qué? Porque yo sé que es mi tema, porque con esta divergencia cognitiva que les digo, se me van las ideas. Se me van las ideas. Hay veces, y yo lo sé. Exactamente, hay veces que si no me sigo en un hilo, así como en un ritmo, ya después ya mi mente ya se me olvidó. Y como sé que es algo que tengo que decir como que importante, pues entonces me voy en banda, ¿no? Y entonces, ¿qué ha aprendido Jaime? A mantener sus ideas a pesar de que Brenda se le monte, ¿no? Y yo a hacer mis intervenciones más breves para que pueda darle oportunidad a Jaime, ¿no? Entonces han sido cosas que hemos ido aprendiendo. Me acuerdo mucho en un video que te dijeron que cómo movías los ojos y los abrías y los cerrabas, tampoco saben que tienes ojo seco. Exactamente. Pero bueno, pues también no le vamos a andar dando diciéndole a todo mundo nuestras intimidades, o sea, la gente está loca. O que tengo el TDA y a veces hablo muy rápido pues, por lo mismo, porque me emociona algo mucho. Pero la gente juzga muy de por encima y muy a la fácil, ¿no? Exactamente, entonces bueno, vamos les digo que ya fue muy largo Buscadores porque yo no sé ni cuántos llevamos, pero bueno, ya les dijimos que vamos a tener que hacer otras partes, partes no sé. Porque ya una vez que nos jalan el hilo, nosotros, bueno, sí, no nos pagan. Exacto, luego dice, ¿cuánto tiempo se tardaron entre que se tuvo la idea y comenzaron con la escuela? Pues fue inmediato. Casi Buscadores. Meses, un mes, 2 meses. Es que de origen fue, es que somos obsesivos y entonces empezamos a ver lo del tarot
y ya no nos paramos, es decir, Brenda estaba día y noche estudiando estos libros de simbolismo y tal, y bajando todo el tema, y entonces a veces había divergencias en alguna carta. Oye, Jaime, tú me has dicho que esta carta significa esto y esto, pero ¿en qué contexto? Porque puede significar también esto o aquello y más allá, de acuerdo a los símbolos. Sí, no, de hecho, desde que empezamos a ser pareja, ya estaba la idea, ya estaba en curso, no fue como Jaime ya daba cursos, entonces solo fue como que yo me incluí y cambió a Ignis Regnum, porque cambió con lo que yo agregué a lo que tú ya hacías. Todo el fundamento filosófico. Que le dimos una estructura, un diseño, Jaime hizo el diseño, me acuerdo muy bien que Jaime trabajaba en el ayuntamiento, entonces yo me quedaba haciendo mi trabajo, era home office, y yo ya le decía, oye, ya hay que hacer el logo, ¿no? Como que yo quería bajarlo ya a un paso para hacerlo más serio, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y entonces queríamos hacer un ambigrama. Bueno, esta es una pregunta que no nos hicieron, pero bueno. Entonces la idea era un ambigrama con iniciales Y y R, que son unos nombres simbólicos que tenemos. Y entonces Jaime, pues lo hizo en AutoCAD y tal, y unas propuestas, y no. Y entonces se fue desarrollando. Y de hecho Ignis Regnum no nació así, sino que era la idea de que las iniciales fueran Y y R. Y fue Ignis Regnum, el reino del fuego, porque somos sagitarios, porque el reino del fuego es la Kabbalah, porque todo el fuego de la mente, o sea, todo se fue dando, ¿no? Entonces, bueno, entonces fue inmediato, buscadores, no fue como que nos tardamos en hacerlo, no consultamos ningún oráculo antes de hacerlo. No. La verdad es que creo que somos impulsivos. Sí, más bien casi nunca nos leemos el tarot. Sí, es otra de las preguntas que se... nos pregunta que cómo elegimos el equipo con el que se conforma Ignis Regnum. Y bueno, esto es algo bien loco porque la mayoría son signos de fuego. Digo, es punto y aparte, ¿no? Porque son Aries, Leo, Aries, son muchos Aries, y nosotros que somos Sagitarios, entonces la mayoría, también hay Cáncer y Tauro me parece. Entonces, bueno, somos, eso es como un punto y aparte, pero pues la mayoría, pues todos son amigos y familiares. Y cumplen con unas características muy importantes, son honestos, son honrados, son leales, son francos, entonces creo que no podría haber una persona en Ignis que no cumpla con esas características. Sí, y son familiares, y saben algo que he notado, que cada quien está como en lo suyo, o sea... Exacto, cada quien está en su lugar de trabajo, haciendo lo que le corresponde. Cada quien cumple con sus cosas que sabe que tiene que hacer, no es que ande alguien atrás de nadie, nada, o sea, como un ambiente muy tranquilo, familiar, pues, como cuando estás con tu hermano y está en su cuarto y el otro está en el otro cuarto y el otro está en el otro, y pues cada quien haciendo sus cosas. Entonces creo que es eso, porque lo ha dado la familiaridad que podemos tener entre todos. Entonces es una cosa muy bonita, y Shipe es el sheriff, le digo, de todos. Porque él sí va inspeccionando a cada quien en su lugar, a ver qué estás haciendo. Muy bien, entonces vamos a ver quiénes fueron nuestros maestros. Dice, sé que han leído mucho de libros herméticos, pero su comentario es muy profundo y nada fácil. ¿Qué tiempo les llevó? Bueno, pues como pueden ver, buscadores, pues yo podría de verdad decirles que toda la vida, o sea, no hay otra manera. Y me faltó un maestro. Yo creo que es un maestro compartido entre Jaime y yo, que es un amigo, y que ustedes ya lo conocen, y que es José Bastida. O sea, claro, que es lo mismo cuando nos vemos con José y nos tomamos una cerveza o nos tomamos unos carajillos, vamos a comer, pues vamos a caminar. Platicar de cosas muy, muy, muy profundas. Exactamente, siempre terminamos platicando de cosas muy profundas, tanto personales como de estudio, entre broma y broma, pues siempre llegamos a lugares muy profundos que nos dejan reflexionando a los tres, y estoy segura que eso también ha sido un maestro entre los tres, que somos un grupo de amigos muy fructífero, porque nos desarrollamos cada uno desde su punto, materia, ¿no? Y en lo que a cada uno le toca, pues, porque le toca, se desarrolla. Exactamente. Entonces el otro fue, ¿qué tiempo nos llevó? Les decíamos toda la vida. Pues sí, porque, por ejemplo, ya yo de manera formal, por decirlo así, fue a los 13 años que entré a este grupo con Jaime y tomé el curso de tarot, el curso de Kabbalah, el curso de astrología, también entré a cursos de programación neurolingüística, lectura rápida, etcétera. Jaime me dio mi primer curso, él es mi instructor de control mental también,
pues desde siempre eso, pero desde antes les decía que ya mi mamá, ella siempre tuvo esta inquietud también por el mundo, el desarrollo del ser, más el mundo esotérico. Entonces desde muy pequeña siempre estuve con esta influencia de parte de mi mamá y del arte también. Entonces creo que todo siempre fue como una construcción desde siempre, ¿no? Siempre desde todo el tiempo. Sí, a mí me llamó el esoterismo desde muy pequeño. En mis tiempos, ya estoy viejito, había muchas revistas. O sea, desde los 6 años empecé a leer la Biblia. Pero mi mamá me regaló una enciclopedia y un diccionario, tenía yo como 5 años, ya sabía yo leer muy bien. Y lo leía y me interesaban todos los temas. En general soy una persona curiosa y me interesan todos los temas. No hay un libro que yo diga esto no me gusta o esta materia no me gusta, no, cualquiera me gusta. Pero desde el punto de vista de lo esotérico había libros como la revista Duda, como los libros de Lobsang Rampa. Me acuerdo mucho de uno de ellos, La caverna de los antepasados. Me acuerdo también de algunos libros de Rodolfo Benavides, que al tiempo me di cuenta que ambos eran unos farsantes, pero en ese momento son libros que determinan a una persona para ir por esos caminos. Hay un libro de Rodolfo Benavides que se llama Entonces seremos dioses, que me llamó mucho, me impactó mucho porque era un tema como Calimán también me impactó mucho en su momento, Serenidad y Paciencia, Mi Pequeño Solín, y el proceso del control mental y etcétera. Y entonces decía yo que yo leía la Biblia desde muy pequeñito, la he leído muchas veces el libro completo en diferentes versiones, y siempre ha sido un tema que me ha gustado ver qué hay debajo de esas palabras, la hermenéutica de los textos. Y creo que no fue sino hasta que tuve pues ya 16 años que empecé a leer filosofía de manera seria, muy profunda, a todos los filósofos de la antigüedad, ver qué decían, ver qué hablaban, y creo que esa ha sido la gran formación, tanto de Brenda como mía, leer a los filósofos. Creo que eso es lo más importante, porque hay cosas que uno ni siquiera se pregunta en la cabeza, y de pronto llega Kant y nos pone a hacer unas disertaciones filosóficas muy... ¿Qué? O sea, ¿de dónde? Y aparte, el lenguaje me parece que ha sido uno de los temas que a mí también me ha llamado mucho la atención, la poesía, por ejemplo. Pero cuando veo libros de muy alto nivel en el lenguaje, digo, híjole, te inspiran, ¿no? Me inspiran mucho para tener un vocabulario amplio, para tener específicamente la palabra que quiero ocupar para ese propósito particular. Sí, ese que dice Jaime es bien interesante, porque sí, yo me acuerdo desde cuando, decía yo de lo de mi mamá y la astrología y tal, pero sí, también por ejemplo a mi hermano le gustaba mucho el tema de lo paranormal, de los ovnis, entonces como que siempre estuvo, porque nací en los 90s, entonces como que todavía había muchas revistas de ovnis, y era como un auge que permanecía desde los 80s, ¿no? O sea, de los ovnis con E.T., ¿no? Y tal, sí, y tal. Entonces, el Día de la Independencia, y todas estas cosas del espacio y así, entonces como que todo eso de por sí me llamaba la atención por mi hermano. Pero también me acuerdo que veíamos unos documentales, me acuerdo de Discovery Channel, que eran en VHS todavía, creo, y donde hablaban del cráneo de cristal. Sí, el cráneo. Tengo un libro que se llama El cráneo de cristal. Y de las cabecitas estas de los jíbaros. Ajá, que estas como se hacían, las cabezas reducidas, o sea, como todas estas, o Ripley, ¿no? Por ejemplo, que también era como muy, o La Dimensión Desconocida, ¿no? Que son como más de temas pues que había paranormal, ¿no? Cosas como extrañas. Entonces como que eso también fue como... La otra vez estaba leyendo una revista, y ustedes no lo van a creer, yo no sé quién para contárselos, una revista de La Alarma, de estas revistas de fotonovelas, y le estaba leyendo a Brenda el tipo de lenguaje que utilizaban para describir a una persona que estaba acechando a una mujer porque la quería hacerle daño, etcétera. Y ustedes conocen las revistas como los cómics, pues son cuadritos de texto, pero con un lenguaje tan elevado. Fíjate. Que ya realmente a las personas pues ya no les casa. Ya no. Muy bien, buscadores. Entonces vamos a ver la que sigue. Entonces, buscadores, nos preguntan que qué recomendaciones les damos para que ustedes se desarrollen en el tarot y en la cábala, en todas estas disciplinas. Pues lo que les podemos decir es lo que ya les dijimos justamente, que no se enfoquen tanto en ocultismo, en la lectura, es decir, sí, obviamente lean mucho todo lo que se les ponga enfrente, no solamente de ocultismo, sino de historia, sino de geografía, o sea, de ciencia, de cualquier tema lean, claro que sí,
pero más allá de aprenderse datos, creo que más bien es poder tener un discurso filosófico, reflexionar acerca de lo que han aprendido o de lo que se han memorizado como datos, cuestionarlo, reflexionarlo, implementarlo en su vida a lo mejor, etcétera, y entonces Fíjate que algo que tú y yo compartimos, y que nunca lo hicimos juntos porque yo estaba muy chamaco y ella también, en su momento cada uno, y era observar. Yo me acuerdo al Sambors de ahí de los Azulejos, y ahí permitían fumar y tomarte un café horas, y podías estar ahí nada más, o sea, no tenías ni siquiera que consumir mucho. Y entonces me ponía a ver a las personas. Sí, exacto. Yo les decía que siempre me gustó el lenguaje corporal, entonces ver al lenguaje, a las personas, cómo se comportan, cómo se comunican, entablar conversaciones con personas que a lo mejor nunca pensarían que hablarían con ellas porque piensan diferente que nosotros o así. Creo que eso es importante. Entonces, eso. Y para cerrar, buscadoras, vamos a contestar unas bonitas. Bueno, todas son bonitas, pero vamos, unas tiernas que son de Xipe. Y es que cómo llegó Xipe con nosotros, pues es muy bonito porque, no sé, para nosotros es como la verdad un sueño hecho realidad, porque desde que Jaime y yo empezamos a estar juntos teníamos el deseo de tener un xolo, pero no era el momento definitivamente, y al final hasta lo buscamos, cómo podríamos, si se compraba o como cuánto cuesta, ¿no? Como todo este tipo de cosas en ese momento y dónde lo tendríamos, cómo sería su cuidado, etcétera, y ya lo habíamos visto y así, ¿no? Ya lo habíamos Jaime y yo imaginado, pero pues se quedó como en un deseo, en un anhelo, y hasta ahí, ¿no? Se quedó en eso, y pasaron los años, de hecho como 8 años pasaron para que Xipe llegara con nosotros. 8. Y fue porque tenemos una compañera de la academia que se llama Jandra, y ella tiene muchos xolos. Entonces estábamos en las clases y le decíamos que qué bonitos estaban sus xolos, que estaban preciosos. Le dijimos, o sea, así, siempre hemos querido uno, pero pues, y ya, ¿no? Pasó como plática normal, y un día meses, ¿no? Y un día ella nos dijo, bueno, algún día que tenga, pues igual les doy uno. Pero para nosotros fue como, a lo mejor como una cortesía, como que no sabía yo si era de veras, entonces no, pues lo dejamos pasar, ¿no? No más nada. Y llegó un momento en el que Jandra nos escribió y nos dijo, oigan, pues ya ha llegado el momento, ¿no? Casi están por nacer unos bebés, díganme si van a querer uno, para que les mande foto cuando nazcan, para que me digan cuál quieren, y se los damos en adopción. Y nosotros, o sea, fue así como, no lo puedo creer, ¿no? O sea, fue así súper bonito, porque fue increíble, o sea, fue perfecto. Y entonces ya Jandra nos mandó foto, aquí se las ponemos de la camada de Xipe, y para que adivinen cuál es, porque nos mandó las fotos así de los bebés recién nacidos, pues así, o sea, todavía no se sabía ni cómo iban a ser, para que le dijéramos cuál queríamos, y elegimos a Xipe porque tiene casi no se le ve aquí una rayita blanca. Entonces, pues ya elegimos a Xipe y fuimos con su nana, se me olvidó ahorita su nombre. Ahorita me acuerdo. No, ahorita me acuerdo porque ella estaba con ellos, y entonces ya llegamos y fuimos a una estación de metro y nos dice, oigan, pues miren, lo que pasa es que tenemos también a su hermana de Xipe, pero pues quisiéramos que se fueran juntos o algo así, la quieren también. Y ella es peluda, de hecho, porque siempre nacen xolos peludos y pelones. Y dijimos, pues sí. De hecho, ese día antes de ir por Xipe, fuimos al Petco y le compramos su cama, su comida, su juguete, un camaleón. O sea, así todo ya, su toallita, todo donde lo íbamos a recibir, su mantita. Y ya fuimos y ya nos entregaron a Xipe, y yo le vi los ojos a Xipe. ¡De demonio! Y dije, este perro va a ser así, o sea, despierto, tenía unos ojos así, todo el camino, porque nos fuimos en un Uber, estaba chillando porque quería salirse de la cobija, ya no quería estar acá. No podía ni caminar. Les vamos a poner un video a ver si lo encuentro. Que vean, estaba súper chiquito Xipe, pero bebecito. Un mes tenía. Y a su hermana Mesli la tiene un amigo, compañero igual de la academia, que se llama Chucho. Les vamos a poner una foto de Mesli y de Xipe. Y pues ya Xipe llegó a cambiarnos completo la vida. Ha sido una cosa impresionante. Yo sí, Jaime siempre y yo habíamos tenido compañeros perritos, pero nunca había sido una relación. Nos preguntan que si tenemos más compañeros. Sí, es un chihuahua, se llama Ronaldo, que tiene casi 8 años. Y Buffy, que es una gata.
llamaba Fumeto, pero de cariño le decimos Buffy, porque es un demonio también. Y entonces, y aparte pasó que habíamos hecho la aventura Hierofante, de las primeras aventuras Hierofantes, que fue de Xipetotec por el solsticio de primavera y tal, el equinoccio de primavera, y entonces, pues, ¿cómo le vamos a poner? Estaba así como, estábamos Jaime y yo pensando cómo le ponemos, y como Xipetotec es el dios desollador, o sea, deja pelones a las personas, o sea, les quita, es una cosa muy creepy, vayan a ver la aventura, les quitaban la piel en ese ritual de Xipetotec porque era del elote, y entonces es quitarle los dientes al elote y hacer la molienda y tal, entonces le quitaban la piel a los sacrificados y se las ponían los sacerdotes, y hasta parece que traen cuello ruso, pero es piel, entonces era algo como muy creepy para nosotros, y fue, pues vamos a ponerle Xipetotec porque está pelón, ¿no? Está pelón, le quitaron la piel. Le quitaron el pelo, entonces así fue que le pusimos Xipetotec, y pues vino a cambiarnos, está con nosotros 24/7 casi, o sea, es rara vez cuando no está con nosotros, vamos a su escuela, pues sí, vino realmente a enseñarnos un montón de cosas, Xipe. Sí, la verdad es que sí. A enseñarnos muchas cosas de entrega, de fidelidad. Pues a mí me restauró, sí. Porque uno de mis más grandes amores en la vida ha sido un perro que se llamó Snoopy, que estaba yo de niño cuando lo tenía y lo envenenaron, entonces pues nunca volví a querer un perro igual. Sí, porque te sentías que tal que lo perdías. Sí, que lo perdía, y entonces, bueno, me enamoré de Xipe y me restauró en esa parte, así que, bueno, pues ha sido un gran amigo. Y algo que no saben buscadores bien loquísimo es que cuando yo tenía 13 años, Jaime tenía unos perritos chihuahuas de cabello largo, y entonces, nos dio uno que se llamaba Rufo, y otro que se llamaba Rolly, que era ciego y albino, y sordo y albino, y otro que era Rocky, que estaba bien, pero no estaba tan bonito, por decir así. Entonces, desde que yo era adolescente, tuve a estos perros y siempre me acompañaron. Entonces, yo siempre quise mucho a Jaime, y ya como maestro, y ya como lo admiraba y tal, y ya luego como Jaime, ¿no? Entonces siempre era como ese recuerdo de tener a Jaime, o este recuerdo que de alguna manera conmigo durante todos esos años que no nos vimos, porque fueron como 10, ¿no? Sí, claro, y aparte, sí, porque te dejé de ver a los 17 y a los 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 6 años. 6 años después te vi, y Ronaldo que tenemos es uno de los tataranietos de Brandy, uno de los hijos de Daphnis, que eran de los papás de los perros de ella. De Rufo, Rolly, Rocky. Entonces es una camada ya de la última camada que tuvo Brandy, que era de los hijos de Daphnis. O sea, Ronaldo sigue siendo hijo de Daphnis y Chloe. Exactamente, entonces de la misma sangre. Vean que siempre son como conexiones bien locas, ¿no? La verdad es que son cosas muy increíbles cómo ha dado todo. Pero bueno, entonces así llegó Xipe, y ha sido una cosa, un regalo de Dios literalmente, porque lo queremos muchísimo y es precioso. Entonces, pues como ven, buscadores, vamos a hacer otra parte porque ya, o sea, es muy mucha largo plática. Este video, sí. Exactamente, entonces muchas gracias, buscadores. Díganos qué opinan de lo que les compartimos. La verdad es que son cosas que compartimos con ustedes porque somos familia, somos compañeros y somos amigos también, entonces eso nos hermana y nos da confianza pues para compartir con ustedes esta celebración por el 11 aniversario, y por eso vamos a brindar, buscadores, porque pues se debe de brindar, claro, ¿no? Pues por 11 años no son fáciles, se dicen fáciles, pero no son fáciles. Exactamente, buscadores, entonces pues salud, y yo creo que es un beso en la boca. Ah, sí. Salud, buscadores. Para que no digan que no nos besamos. No nos damos. Muchas gracias, buscadores. La verdad es que los queremos mucho. Denle like, coméntenos qué otras preguntas quisieran que respondiéramos, ya sea de manera académica, de manera íntima, chismosa, como ustedes quieran. Estamos, nos gusta compartir con ustedes. Entonces, gracias por estos años con nosotros, y esperamos que toda nuestra intención para que sean muchos años más, buscadores, y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Ignis Regno, El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.